En este estudio veremos lo que quedó pendiente en el último video. ¿Qué respuesta dan los pastores de hoy acerca de este cambio doctrinal en el adventismo? Y vamos a hacerlo, a tratar de seguir adelante con este estudio. Y leeremos y dice que los líderes de la iglesia y los pastores presentan la doctrina de la Trinidad en varias maneras y formas. Algunos dicen que siempre lo hemos creído así. Otros dicen que todos los pioneros estaban errados y que la hermana White siempre había sido trinitaria. Otros insisten que la profeta sutilmente introdujo la doctrina de la Trinidad en el libro El deseado de todas las gentes, sin mencionárselo a nadie y sin haber corregido a sus hermanos antitrinitarios, incluyendo a su esposo. Otros dicen que fuimos creciendo doctrinalmente y que la comprensión de la verdad es progresiva. Y hasta cierto punto, ¿verdad? De que la verdad es progresiva, es cierto, pero sin anular, sin quitar, sin remover lo que ya estaba establecido. Vamos a ver una parábola del trigo y la cizaña, que está registrada en Mateo 13, 24 al 25. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Esto es lo que dice en la parábola del trigo y la cizaña. Y ahora vamos a ver a ver qué enseñanza trae esta parábola. En 1915, Elena de White advierte sobre grandes cambios que ocurrirían después de su muerte. Ella dijo en manuscrito 1, el 24 de febrero de 1915, que es un poquito antes, unos meses antes de que ella muriera. Ella dijo: estoy encargada de decirle a nuestra gente que no se da cuenta que el diablo tiene dispositivo tras dispositivo y los lleva a cabo de maneras que no esperan. Las agencias de Satanás inventarán maneras de convertir a los santos en pecadores. Les digo ahora, dice la profeta, que cuando sea sepultada ocurrirán grandes cambios en la organización adventista. No sé cuándo seré tomada, dice ella, y deseo advertir a todos contra las artimañas del diablo. Y ella termina diciendo en este párrafo: quiero que la gente sepa que les advertí completamente antes de mi muerte. Porque ella desde 1902 hasta 1907, la apostasía alfa de Kellogg se introdujo dentro del adventismo, o quiso introducirse dentro del adventismo, porque estando vivos los pioneros, estando viva Elena de White, no pudo introducirse. Pero ella advirtió que la apostasía omega se introduciría dentro de la iglesia y sería recibida por muchos. Dice: cuando la profeta de Dios y los fundadores pioneros dormían, y eso es el sueño de la muerte, cuando ellos descansaban el sueño de la muerte, el enemigo sembró la cizaña o la mentira. Dice este teólogo, ¿verdad? Y también es historiador, en Historia de Puntos de Vista Adventistas del Séptimo Día sobre la Trinidad. Es una revista de la Sociedad Teológica Adventista, en el volumen 17, la edición 1, en el artículo 9, la página 139. Él dice: la doctrina del desarrollo de la Trinidad demuestra que a veces los cambios doctrinales
requieren el paso de una generación anterior. Y esto que requieren el paso de una generación anterior significa que tienen que morir o tienen que haber pasado al descanso de la muerte la generación pasada. Dice, para los adventistas del séptimo día se necesitaron más de 50 años para que la doctrina de la Trinidad se volviera normativa. ¿Por qué? Porque hemos estudiado en estudios anteriores que Elena de White habla de esos 50 años, que son la plataforma de la verdad. Y durante esos 50 años, mientras los pioneros vivían o estaban vivos, no se metieron o no pudieron introducir la cizaña, o no pudieron introducir las doctrinas falsas. Dice este mismo escritor, uno de los aspectos notables de la historia de la Iglesia Adventista del séptimo día es el desarrollo de la posición de la Trinidad y la deidad de Cristo. Estas doctrinas no llegaron a ser normativas en la Iglesia, o sea, no llegaron a ser normas, como una norma, una doctrina, un fundamento o una creencia dentro de la Iglesia, hasta mediados del siglo XX. ¿Cuándo es al mediados del siglo XX? 1950. Esto en el 1950, más bien conocido, ¿verdad?, como la década de 1950, entre 1950 y 1960 se introdujo, ¿verdad?, la doctrina de la Trinidad, especialmente con la introducción del ecumenismo dentro de la Iglesia. Más adelante vamos a ver un poquito sobre este asunto. Dice, este mismo escritor explica que la Iglesia cambió gradualmente durante la década de 1930. Ya he hablado un poquito acerca de este año de 1930. Entre 1915 y 1930 hubo un grande silencio en cuanto a las doctrinas de la Iglesia, que cada año con año, desde 1906 me parece, hasta la muerte de Elena de White, los principios fundamentales cada año los sacaban, cada año se los daban al pueblo, cada año, pero cuando Elena de White murió en 1915, se dejó de publicar estos fundamentos de la Iglesia Adventista y volvió a resurgir, volvió a aparecer, pero hasta 1930, en la década de 1930, pero ya reformada, ya con la nueva adición de la doctrina de la Trinidad. Dice, la Iglesia cambió gradualmente durante la década de 1930 a la de 1950. Eso es lo que yo les venía diciendo, porque en 1930 se dio, ¿verdad?, sin un previo consenso de una junta, se dio o se sacó la doctrina de la Trinidad en las creencias adventistas. Dicen, pasó de 1930 a la 1950 la visión cristiana ortodoxa sobre la Trinidad y la deidad de Cristo. Durante la década de 1940, ya una mayoría cada vez mayor de la Iglesia creía en la deidad eterna no derivada de Cristo y también la Trinidad. Sin embargo, dice él, hubo algunos que se contuvieron e incluso resistieron activamente el cambio. ¿Quiénes eran? Bueno, algunos todavía de los ancianos, de los viejos que habían estado, ¿verdad?, desde los inicios o en el transcurso de los 50 años, que dice Elena de White. Un conocido trinitario también, este adventista que se llama Jerry Moon, quien fue coautor del libro La Trinidad. Él escribió también el libro de la Trinidad. Él dice que la mayoría de los principales pioneros de la Iglesia Adventista no eran trinitarios en su teología, se ha convertido ya en historia adventista aceptada. ¿Lo aceptan? No, sí. No eran trinitarios, eran antitrinitarios. Ellos no creían en la Trinidad, o no había Trinidad en medio de sus creencias. Dice, eso ya se ha convertido en historia adventista aceptada. O sea, sí se acepta que ellos no fueron trinitarios, pero
ahora tenemos otra nueva teología, nueva creencia. Él también dice que o los pioneros estaban equivocados y la iglesia actual tiene razón, o los pioneros tenían razón y la iglesia adventista del séptimo día actual ha apostatado de la verdad bíblica. Ya este párrafo lo saqué o lo puse en el otro estudio que tuvimos, pero lo traigo a colación porque vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que creen o lo que dicen los teólogos o los pastores o los dirigentes adventistas. Y él dice, los pioneros estaban equivocados y la iglesia actual tiene la razón, o los pioneros tenían razón y la iglesia adventista del séptimo día actual ha apostatado de la verdad bíblica. Y entonces yo en el otro estudio dije que esta segunda es la correcta. Los pioneros tenían la razón y la iglesia adventista del séptimo día actual ha apostatado de la verdad bíblica, porque en sus doctrinas fue introducida la Trinidad, entre otros asuntos, ¿verdad?, con la deidad de Cristo. George Knight, también lo dije en el estudio pasado, en su revista Ministry, o en la revista Ministry de octubre de 1993, en la página 10, dice: la mayoría de los fundadores de la iglesia adventista del séptimo día no podrían unirse o afiliarse a la iglesia hoy si ellos tuvieran que suscribirse a las creencias fundamentales de la denominación. Más específicamente, la mayoría no estaría de acuerdo con la creencia número 2, que trata la doctrina de la Trinidad. O sea, ellos, bueno, aquí dice que la mayoría no estaría de acuerdo. Todos no estarían de acuerdo, porque en los años de Elena de White no tenían esta doctrina, así que ellos, la mayoría o todos, no estarían de acuerdo con la doctrina número 2, que trata sobre la Trinidad. Y yo, como se lee este párrafo, ellos, si quisieran bautizarse en la iglesia adventista actual, si ellos estuvieran vivos y quisieran bautizarse en la iglesia adventista actual, no podrían hacerlo, porque ellos no tenían o no creen o no creyeron en la doctrina de la Trinidad. Más que nada, cuando se bautiza, se pregunta, y es lo primero que se pregunta, o es la primera pregunta que se le hace a los que van a entrar en la pila bautismal, y tienen que declarar su fe o su creencia o la creencia en la Trinidad antes de entrar a la pila bautismal. Si uno no levanta su mano y dice que no cree en la Trinidad, aún allí enfrente de toda la congregación, no lo bautiza, no puede ser adherido. Entonces los pioneros, si volvieran a vivir hoy y tuvieran que volverse a afiliarse como miembros de la iglesia adventista a través del bautismo, no podrían hacerlo, porque ellos no estarían de acuerdo con la doctrina número 2, que trata sobre la doctrina de la Trinidad. Creencias y fundamentos de la fe adventista desde 1889 hasta 1914. Vamos a ver esto. Desde 1889, las creencias y fundamentos de la fe adventista, como fue publicada en los yearbooks, lo que les dije, desde sus inicios hasta la muerte de Elena de White, cómo fue publicada en esos libros o anuarios de la Conferencia General Adventista. Y se lee de esta manera. La primera doctrina, ¿verdad?, o fundamento de la iglesia adventista es que hay un solo Dios. Y ya lo dije, un solo Dios. No está hablando de un conjunto de seres. Se trata de Dios el Padre, el Padre de Jesucristo. No se trata de un conjunto de seres, no se trata de un conjunto de personas. Por eso dice personal, un ser espiritual, separándolo, un ser. No está hablando de un conjunto de seres.
el creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno, infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia, inmutable. Y esto es lo que los pioneros creían en un principio. Esto es lo que tenían. Este era el fundamento de sus creencias o de sus fundamentos bíblicos que Dios les había dado. Y dice, y en todas partes presente a través de su representante, el Espíritu Santo. Y ellos citan Salmo 139, 7, a donde nosotros podemos leer, y el profeta David dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y él lo vuelve a repetir en otras palabras, ¿a dónde huiré de tu presencia? No está hablando de otro ser, está hablando de la presencia de Dios. ¿De dónde puede huir él? O nosotros, ¿a dónde podemos huir? Que Dios no nos alcance. Estamos bajo los ojos de Dios. Por eso David decía, ¿a dónde me puedo ir? ¿Dónde puedo huir de tu espíritu? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? En la número 2, en la doctrina primera de los pioneros, la número 2 dice que trata de un solo Señor Jesús. Y decían, el Hijo del Padre eterno. El que por quien Dios creó todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Que Él tomó sobre sí la naturaleza de la semilla de Abraham para la redención de nuestra raza caída. Y esta es la creencia número 2 en las creencias que tenían los pioneros en un principio. La 3 trata acerca de las escrituras, que son dadas por inspiración de Dios. Contienen más completa revelación de su voluntad hacia el hombre y es la única regla infalible de fe y práctica. Y esto sigue siendo hasta hoy. Es la única regla de fe infalible y de nuestra práctica. En el anuario del Yearbook de 1931, y esto es lo que vamos a revisar ahorita, de que las creencias fundamentales adventistas se imprimen ahora, estas creencias después de 16 años de absoluto silencio desde 1914. Y dice que las sagradas escrituras del Viejo y Nuevo Testamento fueron dadas por inspiración de Dios, contienen una completa revelación de su voluntad hacia el hombre y es la única regla infalible de fe y práctica. Esta es la creencia número 1 después de 1931 para acá. Y ahora la número 2, la creencia número 2 dice que la deidad o Trinidad consiste en el Padre eterno, y ahora dice, un ser espiritual, pero aquí ya lo están englobando como un ser en 3 personas. Y omnipotente, omnipresente, omnisciente, infinito en sabiduría, amor. El Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, a través de quien fueron creadas todas las cosas y a través de quien los redimidos son salvados. Y luego también el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, el gran poder regenerador en el trabajo de la redención. Y pongan atención, que aquí todavía ellos están diciendo que el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, el gran poder regenerador en el trabajo de la redención. Todavía pensaban de esta manera. Y la tercera es que Cristo Jesús es realmente Dios, dicen ellos, siendo de la misma naturaleza y esencia del Padre eternal. Y correctamente, reteniendo su naturaleza divina, tomó a sí mismo la naturaleza de la familia humana. Vivió en la tierra como hombre. Esta es la creencia número 3. Pero apenas murió Elena de White, en la Junta de la Asociación General se empezó a debatir sobre la personalidad de Dios y de Cristo. Y la doctrina establecida por los pioneros cayó bajo un gran ataque y fue cambiada en forma extraoficial en 1931, porque no fue oficial, fue extraoficial.
Y eso hay registros para nosotros poder corroborar estas cosas. Y fue en forma oficial hasta 1946 y reafirmada en 1980. En 1980 estaba como presidente Neil Wilson, el padre del actual presidente Ted Wilson. Pero nosotros vemos que los cambios, ¿verdad?, que han venido habiendo en nuestras doctrinas fueron aumentando, cambiando gradualmente cuando los pioneros pasaron al descanso. Ahora, las creencias adventistas de 1980 hasta el presente, se lee la creencia número 2, ya no dice la deidad, sino dice la Trinidad. La Trinidad, dice, es la creencia número 2. Hay un solo Dios, y luego dicen ellos que es una unidad de 3 personas coeternas. Un cambio totalmente radical, todavía desde 1931 a la de hoy, o 1980 hasta hoy, un cambio totalmente radical en este aspecto. Un solo Dios, pero este Dios dice que es una unidad de 3 personas coeternas, siendo que los pioneros, cuando decían que hay un solo Dios, estaban hablando de Dios el Padre. Y ellos dicen coeternas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es inmortal, todopoderoso, pero cuando ellos dicen Dios, están hablando de la Trinidad, de un conjunto de 3 personas. Omnisapiente, superior a todos y omnipresente, es infinito, y escapa a la comprensión humana, no obstante lo cual se lo puede conocer mediante su propia revelación que ha efectuado de sí mismo. Es eternamente digno de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación. En contraste con los paganos de las naciones circundantes, Israel creía en la existencia de un solo Dios. Y sí, Israel creía, o inclusive hasta hoy, si le preguntan a un judío acerca de cuál es ese Dios, y ellos hablan de un ser como lo creían también los pioneros, que es el Dios el Padre, no es un conjunto de seres. Para un judío, si tú le hablas de la Trinidad, para ellos es una aberración, es una abominación. Dice, el Nuevo Testamento coloca el mismo énfasis en la unidad de Dios. Y luego dice, en toda esta doctrina, este énfasis monoteísta no contradice, o sea, monoteísta, hablando del Dios de Israel, que es el Padre, dice, no contradice el concepto cristiano del Dios triuno o Trinidad. Y está totalmente contrario, no puede ligarse la Trinidad con el Dios, ¿verdad?, que creía el pueblo de Israel. No se liga. Para ellos esto no se enlaza. Para ellos no hay unión entre esta doctrina de la Trinidad, o este Dios de la Trinidad, con el Dios del pueblo de Israel. Dice, pero la teología adventista dice que sí, no contradice el concepto cristiano del Dios triuno o Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más bien, dicen ellos, afirma que no existe un panteón de diversas divinidades. Pero ellos sí lo ponen junto. Pero dicen, no son 3, es uno, es un solo Dios. Cuando se les pregunta sobre estos temas, sobre la Trinidad, ¿verdad? Ni ellos mismos pueden explicarlo. Siempre queda en duda, siempre hay un telón de oscuridad, y donde llegan a la conclusión y dicen que no puede uno explicar la Trinidad, no puede uno explicar el concepto de la Trinidad. Así que esto es un misterio, no te metas en eso. A mí me lo dijeron, por eso lo digo. Si bien el Antiguo Testamento no enseña explícitamente que Dios es triuno, y oigan lo que dice, ellos están aceptando. Si bien el Antiguo Testamento no enseña explícitamente que Dios es triuno, y entonces, ¿por qué lo sacan? ¿Por qué dicen esto? Por eso les digo que si a un judío, a un hebreo, se le pregunta acerca de la Trinidad, para ellos esto es una aberración, es una abominación. No es menos, dice, cierto que se refiere a una pluralidad dentro de la deidad.
Y eso tampoco es. ¿Mm? La primera venida de Cristo provee para nosotros una visión mucho más clara del Dios triuno. ¿Mm? El Evangelio de Juan revela que la deidad consiste en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y esto no lo encontré. Yo estudié lo que aquí se decía y no se encuentra como ellos lo dicen. Dice, en el capítulo 5 se encuentra también una unidad de tres personas coeternas vinculadas por una relación misteriosa y especialísima. Misteriosa y especialísima. Quiero decirles que la mujer ramera o la apóstata tiene en su frente un nombre escrito. Y el nombre que tiene en su frente, escrito en su frente, que está encerrado en misterio, porque la palabra o el nombre que tiene es misterio. Todo lo encierra en misterio, no hay comprensión. En cuanto a los 144,000 que habla en Apocalipsis 14:1, dice que ellos tienen en su frente escritos el nombre del Padre y del Hijo. Ellos sí conocen quién es el Padre y quién es su Hijo. Y para ellos, ¿verdad? Estas personas son coeternas, son iguales, vinculadas por una relación misteriosa y especialísima. Los pecadores nunca comprenderemos lo que significó para la deidad la muerte de Jesús. Y dice, desde la eternidad el Hijo había estado con su Padre y con el Espíritu. Habían compartido una vida de coeterna, coexistente, en absoluta negación y amor mutuos. Y esto, ¿verdad? Tampoco no lo he encontrado. Desde la eternidad el Hijo había estado con su Padre y con el Espíritu. Pero ellos están hablando de tres seres separados. Y esto no lo he encontrado en la Escritura. No hay distancia entre las personas del Dios triuno. Ellos explican, ¿verdad? Los teólogos en esta creencia explican, ¿verdad? Que no hay distancia entre las personas del Dios triuno. Ellos también dicen que son coeternas. Siempre han existido, vinculadas por una relación misteriosa y especialísima. Son coeternas. A ver, por aquí, si no me brinqué. Bueno, así, coeterna, coexistente. Entonces, que siempre ha existido. Dice, en la deidad, la autoridad final reside en sus tres miembros. Y ahora oigan lo que dice. El Padre parece fuente. No parece. Quiero decirles que el Padre no parece fuente o como fuente. Él es la fuente. Eso es lo que he estudiado yo en los escritos. Eso es lo que he estudiado en la Biblia. El Padre parece fuente, actuar como el Hijo. Dice, el Padre parece fuente y el actuar del Hijo como mediador y el Espíritu como actualizador o aplicador. Hoy el Padre y el Hijo se acercan a nosotros a través del Espíritu Santo. Y eso está bien dicho si se dijera de la manera correcta. Porque el Padre y el Hijo se acercan a nosotros a través de su Espíritu Santo. Es como ellos están presentes, ¿verdad?, en nosotros. Por eso Jesús dijo que si nosotros, ¿verdad?, obedecemos a sus mandamientos, Él y su Padre vendrían y harían morada en nosotros. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo. Pero su Espíritu es de ellos, no es otro ser separado. La creencia número 5, en las creencias que de 1980 hasta hoy, dicta de esta manera: Dios el Espíritu Santo. Y aquí están poniendo Dios el Espíritu Santo. Yo no he encontrado esta declaración. He encontrado el Espíritu Santo de Dios, que es totalmente diferente.
Y ellos dicen, Dios el Espíritu Santo, ya lo están poniendo como un ser aparte, separado del Padre y del Hijo. Es un ser aparte. Dice, Dios el Espíritu Santo estuvo activo con el Padre y el Hijo en ocasión de la creación. Y esto no se encuentra en la Escritura. No lo he encontrado. Yo le he preguntado a personas dirigentes y también a los pastores y les he dicho, ¿dónde me puede usted comprobar con la Escritura? Y para nosotros como adventistas, ¿dónde puede usted comprobar que Dios, así como ustedes lo dicen, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo estuvieron presentes en la creación, activos creando? Eso no se encuentra. Por el contrario, la Biblia nos dice que Dios el Padre hizo todas las cosas por medio de su Hijo Jesucristo. Y esto lo dice en Hebreos el capítulo 1. Luego te vas a Colosenses y también lo dice. En San Juan también. Entonces, nosotros vemos aquí que no hay o no es como está escrito aquí en la creencia. Estuvo activo con el Padre, el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo estuvo activo con el Padre y el Hijo en ocasión de la creación. Esto no es así. No está escrito así. La encarnación y la redención inspiró a los escritores de las Escrituras. Y esto también sí lo encuentras en las Escrituras, que los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Dice, infundió poder a la vida de Cristo. Y nosotros vamos a ver que el que infundió, sí, pues el Espíritu, pero el Espíritu de Dios su Padre, el que infundió aliento a Cristo Jesús. Ahí es el que atrae y convence a los seres humanos y a los que responden y renueva, transforma a la imagen de Dios. Es enviado por el Padre y el Hijo. Correcto. Está siempre con sus hijos. Distribuye dones espirituales a la iglesia. Pero si ustedes buscan o ven esto, que el que fue enviado por el Padre, está en Gálatas 4:6, fue el Espíritu de Cristo. Dice, y Cristo es el que distribuye dones espirituales a su iglesia. Así que también en esta lección pasada también habló la lección, trató sobre esto, que es el Hijo. Cuando Él tomó su naturaleza divina y dice que Él descendió y dio dones a los hijos, a sus hijos. Fue Él el que dio los dones en el día de Pentecostés. Cristo Jesús en su divinidad. Dice, desde la eternidad Dios, el Espíritu Santo, vivía en la deidad como su tercer miembro. Esto no hay registro en la Biblia, ni tampoco en el Espíritu de profecía. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son igualmente eternos, aun cuando los tres están en posición de absoluta igualdad. Dentro de la Trinidad opera una economía de función. Bueno, esto es filosofía humana, estos son pensamientos humanos, estos son teología humana, son pensamientos, palabras humanas, porque mucho de esto no está corroborado en la Biblia, ni mucho menos en el Espíritu de profecía. En la creación, como les dije, solamente el Padre y el Hijo estuvieron presentes en la creación. Y Dios creó todas las cosas por medio de su Espíritu. Dice, Él habló y existió. Por el aliento de su boca. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la Trinidad católica con la Trinidad adventista. Muchos nos dicen, ¿verdad? Que no, cuando le preguntas a algún dirigente, más que nada a algún pastor, acerca de si es igual la doctrina católica de la Trinidad con la doctrina de la Trinidad adventista. Y ellos dicen que es totalmente diferente, pero vamos a verlo. Mire, esta es una foto, ¿verdad? Una imagen de donde ellos muestran lo que es o cómo está conformada la Trinidad.
es la Trinidad Adventista ilustrada en un libro oficial. Este es el libro. Y ellos ponen que el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu, ni el Espíritu es el Padre. Pero dicen, el Espíritu es Dios, el Hijo es Dios, el Padre es Dios. O sea que los tres conforman un Dios. Pero ahora vamos a ver también cómo lo explican los católicos, o la Trinidad Católica, cómo está explicada. Dice la Trinidad Católica, y nosotros vemos que es el mismo recuadro, es lo mismo que ellos ocupan también para explicar la Trinidad. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. La misma imagen, el mismo pensamiento. Ahora, ¿usted ve alguna diferencia? Es el mismo autor de estas dos imágenes que estamos presentando, la Trinidad Adventista y la Trinidad Católica. Es el mismo pensamiento, es el mismo autor, porque el autor, quiero decirles, es el enemigo, es Satanás. Ahora, George W. Reed, en el libro donde dice que una pequeña introducción a las creencias de los adventistas del séptimo día, en la página 6 del año 2000, él da una introducción, un comentario acerca de las creencias de los adventistas a los católicos. Y oigan lo que él dice. Cuando él explica en la página 6, dice una lectura de las declaraciones anteriores, o sea, cuando yo leí esta declaración, en lo anterior él hablaba acerca de las creencias, ¿verdad?, de los adventistas, pero dice, una lectura de las declaraciones anteriores mostrará que con respecto a su doctrina de Dios, los adventistas del séptimo día están en armonía. Los adventistas del séptimo día están en armonía con los grandes credos de la cristiandad. ¿Cuáles son esos grandes credos de la cristiandad? Dice, incluyendo el credo de los apóstoles de Nicea 3:25, y la definición adicional de fe concerniente al Espíritu Santo como se alcanzó en Constantinopla en el 381. Ven cómo ellos mismos, los teólogos en el adventismo, ellos mismos dicen, o sea, nosotros creemos lo mismo que los católicos. Así como se alcanzó, ¿verdad?, el credo de los apóstoles en Nicea en el 3:25, y eso estudienlo, eso está, pueden averiguarlo, está abierto para que nosotros lo estudiemos y averigüemos. ¿Cuál es el credo de Nicea? ¿Y cuál es el credo también que hubo después en el credo que se llama Constantinopolitano? Ahí están los dos juntos, que fue en el 381. Entonces, allí fue en el 381 donde se afirmó acerca de la doctrina de cómo se cree o cómo se entiende o cómo entendieron ellos para explicar acerca del Espíritu Santo en Constantinopla en el 381. Sin embargo, ellos dice este hombre, George W. Reed, dice, sin embargo, no siempre fue así. Muchos de los primeros adventistas procedían de iglesias que mantenían lo que se describe como una postura semiarriana sobre la naturaleza de Cristo, que fue la predominante durante casi medio siglo, de lo que Elena de White estaba hablando en sus libros. La base que teníamos, la plataforma de la verdad, los hitos, los pilares que Dios nos había dado, durante estos 50 años, bueno, ellos se mantuvieron, pero en ese medio siglo, dice este teólogo, que ese pensamiento, dice, fue predominante durante casi medio siglo, poco antes del final del siglo XIX. ¿Por qué? Porque Elena murió, ¿cuánto? 1915.
Sin embargo, a medida que se producía el desarrollo teológico, o sea, cuando ellos empezaron, ya cuando Elena de White murió y empezaron en sus estudios, ¿verdad? Empezaron a debatir sobre estos asuntos de la presencia y la naturaleza de Dios. Entonces, ellos en sus estudios, ¿verdad? En su teología, los teólogos, dice, sin embargo, a medida se producía el desarrollo teológico, y con el estímulo de Elena de White, y quiero detenerme en eso, por eso lo puse en grande, porque ellos dicen que Elena de White estimuló a los teólogos para que ellos aceptaran la Trinidad y para que la Trinidad se acentuara dentro del adventismo. Pero esto no es así, porque Elena de White hubiera contrarrestado a su esposo y a los demás pioneros que estaban en su medio, como lo hizo también con Kellogg's. La iglesia, dice, y con el estímulo de Elena White, la iglesia pasó a una posición plenamente trinitaria. Así que esto es lo que este teólogo dice. Ahora vamos a ver lo que dice un edicto, yo lo busqué así, el edicto de Tesalónica en el 380. Edicto de los emperadores Graciano Valentiniano II y Teodosio Augusto al pueblo de la ciudad de Constantinopla. Y ellos recitan esto para que vean ustedes de que la iglesia adventista cuando introdujo la doctrina de la Trinidad, ella quería ser considerada como una iglesia como las demás. Pero ellos dicen en este edicto de Tesalónica, dice, queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia, profesen la religión que el divino apóstol Pedro, y oigan, yo puse en negro esto porque le están diciendo divino al apóstol Pedro. Dice, dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como lo predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Damaso y el obispo de Alejandría, Pedro, hombre de santidad apostólica, dicen ellos. Dice, esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Ahora oigan lo que dicen. Y esto fue alrededor de la último concilio, ¿verdad?, que se realizó en Constantinopla, que es en el 381, en la reunión que se llevó a cabo en el concilio de Niceno-Constantinopolitano en el 381. Poco después se dio este edicto de Tesalónica, y dice en este edicto, esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. Y oigan lo que están diciendo ellos. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. Cristianos católicos. Y más adelante vamos a hablar, voy a hablar un poquito acerca de lo que Neil Wilson dijo en 1980 en una reunión donde dijo que ahora hay otra iglesia mundial católica, y esa es la iglesia adventista del séptimo día. Dice, ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos de dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. O sea, son herejes todos los que no piensen de esa manera, y los tratan de locos, los tratan de mentes, a todo aquel que no acepte esta doctrina de la Trinidad. Y este fue un edicto que se dio.
Y dice que sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias. Y ahora, déjenme preguntar, ¿desde cuándo la iglesia adventista dejó de ser llamada una secta? Porque en un principio la iglesia adventista, en los tiempos de Elena de White, era considerada una secta por las demás iglesias. Por el concilio ecuménico era considerada como una secta, no una iglesia. Pero ¿desde cuándo la iglesia fue considerada y por quién fue considerada una iglesia de Cristo? Así como dice aquí, dice sus lugares de reunión no se recibirán el nombre de iglesias. Pero también ellos ordenan que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. ¿Cuál norma? La norma de la Trinidad. Dice, y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. La iglesia adventista de la década entre 1950 a 1960, más bien 1957, la iglesia empezó a andar en concilios ecuménicos con el papado, con la iglesia católica. Entonces empezaron ellos a querer ser parte del montón de iglesias, que es el ecumenismo. Y desde entonces la iglesia se convirtió o pasó a tomar parte de estas creencias como lo son la doctrina de la Trinidad y también otras más. Y de esto se derivó en 1957, en 1960, se derivó también un libro llamado Preguntas sobre Doctrina, que fue un libro que hasta la fecha es un libro que ha dividido a la iglesia adventista, y ha traído muchos problemas porque aceptaron en esos concilios ecuménicos o en esos acuerdos que tuvieron con la iglesia o las iglesias protestantes, tuvieron ellos que aceptar o rebajar las creencias que nosotros teníamos, entre ellos la Trinidad. Tuvieron que aceptarla. Una declaración de Wisey White, y él dice, le dije a la señora Lloyd Scott cómo mi madre consideraba la experiencia de la iglesia remanente y en cuanto a su enseñanza positiva de que Dios no permitiría que esta denominación apostatase tan completamente. Esta iglesia, yo nunca he dicho, ¿verdad?, que esta iglesia, o que los hermanos se salgan de la iglesia. No, esta es la denominación, esta es la iglesia verdadera. Dios nos ha llamado, Dios ha llamado a este pueblo adventista con un propósito, y Dios le ha dado leyes, le ha dado enseñanza, le ha dado luz, pero se ha despreciado esta luz, no se ha hecho caso, se ha hecho más caso a lo que dice el pensamiento humano, lo que diga la dirigencia, más que lo que dice Dios en su palabra y en el espíritu de profecía a través de su profeta. Pero esta iglesia, ¿verdad?, dice, no, Dios no permitirá que esta denominación apostatase tan completamente, que tanto que se levantase o ocurriese el surgimiento de otra iglesia. No hay ni va a haber otra iglesia que tenga la verdad. De que esta iglesia está en apostasía, o hay apostasía en la iglesia. Pero Dios no permitirá que esta denominación apostatase tan completamente, porque Dios tiene pueblo en medio de este pueblo adventista que se mantiene fiel a los principios que Él ha dictado. Una cosa es segura, dice Elena de White, que pronto se realizará la gran apostasía que se está desarrollando, aumentando y fortaleciéndose, y continuará haciéndolo hasta que el Señor descienda del cielo con gran voz. Debemos aferrarnos a los primeros principios de nuestra fe, denominada,
y avanzar fortalecidos a una fe creciente. Siempre debemos mantener la fe que ha sido confirmada por el Espíritu Santo de Dios desde los eventos anteriores de nuestra experiencia hasta el tiempo presente. Necesitamos ahora una fe más amplia, más profunda, más ferviente e inquebrantable en la dirección del Espíritu Santo. Si al principio necesitábamos la prueba manifiesta del poder del Espíritu Santo para confirmar la verdad después del paso del tiempo, necesitamos hoy toda la evidencia en la confirmación de la verdad, cuando las almas se apartan de la fe y dan oídos a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No debe haber ninguna languidez del alma ahora. Si alguna vez hubo un periodo de tiempo en el que necesitábamos el poder del Espíritu Santo en nuestros discursos, en nuestras oraciones, en cada acción propuesta, es ahora. No debemos detenernos en la primera experiencia, pero mientras llevamos el mismo mensaje a la gente, este mensaje debe ser fortalecido y ampliado. Debemos ver y darnos cuenta de la importancia del mensaje confirmado por el origen divino. Debemos seguir adelante para conocer al Señor, para que sepamos que su salida está preparada como el alba. Nuestras almas necesitan la vivificación de la fuente de todo poder. Podemos ser fortalecidos y confirmados en la experiencia pasada que nos mantiene en los puntos esenciales de la verdad que nos han hecho lo que somos, adventistas del séptimo día. Un adventista no es solamente porque lleva el nombre, si es porque este adventista, ¿verdad? Es fortalecido por las experiencias pasadas, conoce su historia, conoce lo que ha pasado y lo que está pasando hasta este tiempo. Él sabe dónde está parado. Y eso es lo que nos convierte y nos hace a nosotros adventistas genuinos, adventistas del séptimo día genuinos. Los últimos 50 años no han atenuado ni una jota o principio de nuestra fe al recibir las grandes y maravillosas evidencias que nos fueron aseguradas en 1844. Después del paso del tiempo, las almas que languidecen deben ser confirmadas y vivificadas, según su palabra. Y muchos de los ministros del Evangelio y los médicos del Señor tendrán sus almas lánguidas y vivificadas de acuerdo con la palabra. No se cambia ni se niega una palabra. Lo que el Espíritu Santo testificó como verdad después del paso del tiempo en nuestro gran chasco es el sólido fundamento de la verdad. Se revelaron los pilares de la verdad y aceptamos los principios fundamentales que nos han convertido en lo que somos. Y ella sigue diciendo que eso, lo que el Espíritu Santo testificó como verdad después del paso del gran chasco, es el sólido fundamento de la verdad. En esto nosotros debemos de creer. Y esto nos convierte a nosotros en adventistas del séptimo día, guardando los mandamientos de Dios y teniendo la fe de Jesús. Antes de morir, la hermana de White alertó a los feligreses sobre los grandes cambios, pero nefastos, que Satanás efectuaría en la corporación adventista del séptimo día. Y ella dijo: estoy encargada de decirle a nuestro pueblo que no percibe que Satanás tiene preparada artimaña tras artimaña en la manera que ellos no la esperan. Las agencias satánicas inventarán formas para transformar a los santos en pecadores. Quiero decirles que se realizarán grandes cambios luego que yo sea llamada al descanso. No sé cuándo sea llamada, por lo que deseo advertirles a todos sobre los engaños del maligno. Quiero que el pueblo sepa que les advertí antes de mi muerte. Y ella sigue diciendo: grandes cambios vendrán cuando yo vaya al descanso. Satanás trabajará como nunca antes. Todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. Debemos allegarnos a Dios y no confiar en el hombre o en las multitudes. Necesitamos conocer profundamente al Señor como nunca antes. Bueno, hasta aquí llegamos en este video o en este estudio. Seguiremos adelante, ¿verdad? En nuestro estudio, ¿verdad? Cuando ella declaró, ¿verdad?, que la apostasía omega sería de una naturaleza asombrosísima y ella tembló por nuestro pueblo. Bueno,
Hasta aquí llegamos en este video. Que Dios los bendiga.